Entonces, vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado el último día de clases. Creo que ahí alguien quiere ingresar. A ver, ahí está. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con grafos. Ese sería el tema del día de hoy, grafos. Y muchas de las ramas de las ciencias de física, de las partes exactas, también de las sociales y de las de negocios, se basan mucho en la parte de la teoría de grafos, porque lo que hace la teoría de grafos es buscar soluciones eh, más factibles y buscar cómo encontrar una situación más corta para llegar a encontrar un tipo de solución. Entonces, si nosotros definimos que es un grafo, lo voy a escribir para que salga mejor en la letra. Vamos a ver aquí. Un dígrafo es una colección finita de vértices. En este caso, vamos a representar a los vértices como P1, P2, hasta llegar a P sub n, ¿verdad? Junto con arcos dirigidos, unen algunos pares de vértices. Ahora, aquí estamos hablando de palabras claves. Primero está el digrafo o el grafo. Después estarían los arcos dirigidos, también que es importante señalarlo. Y ahora, pues, un camino es una sucesión de arcos que le permiten a uno pasar de forma continua de un vértice, a ver, de un vértice a otro. Entonces aquí hablamos del camino, que también es importante señalarlo. Ahora, la longitud de un camino es el número de arcos a un camino de longitud n, se le llama camino n. Voy a hacer un poco más pequeño. Camino, camino n. Este era otro concepto, también la longitud, que son importantes para que lo tengamos claro. Bueno, entonces nosotros vamos a representar a los grafos. Tal vez voy a cambiar esto también con algo que nosotros vamos a llamar matriz de adyacencia. Vamos a quitar esto. A ver. Entonces, ¿cuál sería nuestra matriz de adyacencia? La matriz de adyacencia, que eso sí lo vamos a escribir así normal, y se va a representar por unos y ceros. En el caso de aquí, vamos a ver, vamos a decir que la matriz de adyacencia se representa con los elementos A y J, que sabemos de que
y representa las filas y J las columnas, pero va a ser 1 si hay un arco del vértice. Y 0 si hay de otra manera. Entonces, bueno, primero vamos a presentar una, un grafo para que ustedes puedan ver cómo sería y después vamos a hacer su matriz de adyacencia. Entonces aquí tenemos a P1, P2, vamos a poner a P3 por acá, y a P4 por acá, y a P5 por acá. Entonces vamos a unir los vértices, que en este caso aquí tendríamos una unión, aquí otra, y otra. Pero estas son, como decía, son arcos dirigidos. Entonces, por ejemplo, si yo digo de P1 a P2, esta sería un arco dirigido. Y de P2 a P1, también hay un arco dirigido. O sea, yo puedo pasar de P1 a P2 y de P2 a P1. Cuando miramos doble vía, en este caso. Todavía vamos a poner una vía aquí. También puedo pasar de P2 a P5 y de P5 a P2. Y también en este caso, con el P5 y el P4, tenemos esta situación. Pero en P4 yo solo puedo pasar a P3, no puedo pasar de P3 a P4. Tendría que tomar el camino de P3 a P5 para llegar a P4. Y de P2 yo no puedo pasar para P3, pero sí puedo pasar de P3 a P4. Entonces vamos a hacer una matriz de adyacencia. Entonces vamos a ir colocando, por ejemplo, aquí a P1, P2, P3, P4, P5, igual en la parte aquí que tengamos P1, P2, P3, P4 y P5. Entonces yo no puedo pasar de P1 a P1. Se haría si yo tuviera una flecha así, miren, de P1 a P1. Ahí sí se pondría un número, pero no lo tengo aquí. Entonces en este caso, este sería 0. Ahora, ¿puedo pasar de P1 a P2? Sí. ¿Puedo pasar de P1 hasta P3? Directamente no. Y de P1 a P4 tampoco. Y de P1 a P5 tampoco, porque no tenemos un camino que nos lleve directamente a esos puntos. Ahora miremos acá. ¿Será que puedo pasar de P2 a P1? Sí, porque es doble vía, ¿verdad? ¿Y hay un punto donde se vincule P2 con P2? O sea, un círculo que los señale. No. De P2 a P3 no hay forma de poder pasar aquí. Pero de P2 a P4 tampoco. Y P2 a P5, aquí sí. Aquí sí hay camino. Muy bien, ahora miremos con el P3. ¿Hay alguna forma de que el P3 llegue directamente a P1? No. O sea, directamente solo de él al P1, no. De P3 a P2, sí. De P3 a P3, no. De P3 a P4 tampoco. Y de P3 a P5, aquí sí hay un camino. Miren, que tenemos el camino acá. Ahora miremos con P4. P4 con P1, no. De P4 con P2, tampoco. P4 con P3, ahí sí. P4 con el mismo P4, no. P4 con P5, sí. Y por último tenemos el P5. P5 con P1, no. P2 con perdón, P5 con P2, sí.
P2 con P5 con P3, no. P5 con P4, sí. Y P5 con P5, no. Entonces aquí le agregamos 0. Esta sería nuestra matriz de adyacencia. No sé si hay dudas con respecto a esto, chicos. No, todo bien. Muy bien. ¿Puedo cambiar o ustedes me dicen sí? ¿Puedo cambiar de página? Sí, sí, ya Sí, puedo. sí, sí. Muy bien. Entonces, miren, pues, hay una situación que yo quiero, por ejemplo, llamemos a esta matriz como matriz A. A esta matriz de adyacencia. Entonces, hay una situación que es importante señalar, que si la matriz de adyacencia de un dígrafo, en este caso, tengamos de, de los elementos IJ con el exponente M, el elemento de renglón I y columna J de A, vamos a tener que el número de caminos que nosotros tengamos en IJ van a ir cambiándose. Por ejemplo, en el caso de la matriz A que teníamos, que habíamos señalado, voy a copiar acá. Mejor está. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz y yo elevo esta matriz al cuadrado, pues obviamente los valores van a ir cambiando, ¿verdad? Y por ejemplo, me quedarían, yo ya tengo aquí la operación, por ejemplo, estas serían las modificaciones que tendríamos al multiplicar A por A. Es totalmente una matriz diferente a la que nosotros tendríamos inicialmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay valores que ahora surgieron con 2? Lo que sucede es que eh, cuando yo tengo 2 veces que pasar por un mismo camino, lo vamos a colocar así. Miren, por ejemplo, aquí tengo así, o se puede colocar 2 veces un camino así y señalar cuál es el camino dirigido. Entonces, al señalar esto, esto significaría el número 2. El 3 agregaríamos 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que sí podemos observar es que, por ejemplo, en A2, el A1 ya tendría comunicación con el mismo. El P2, el P1 con P2 ya no tendría camino y así sucesivamente lo que nosotros podemos ir viendo. Por ejemplo, si nosotros em, lo eleváramos a la 3, también habría cambios significativos acá. Podemos ir observando, ya se cambió totalmente a lo que teníamos. Ya aparecen números diferentes a 2. Por ejemplo, aquí podemos llegar hasta tener un número 4 que tendríamos en este caso. Y si vamos elevando sucesivamente, pues podemos ir viendo cómo van cambiando estas potencias en las matrices de adyacencias, cómo van cambiando totalmente todos los valores. Entonces, si nosotros podemos observar de P4 a P1, o sea, de que nosotros tenemos un camino de, si hay de P4 a P1,
solo está en el A2. Pero en el caso de A3, de P4 a P1, tenemos dos caminos ahora que podríamos ir observando en este caso. Ahora, podemos ir observando en el caso de estos valores, cómo es que va cambiando la situación. Por ejemplo, en el, en el elemento que nosotros tenemos de la fila 1 y columna 3, en este elemento, aquí no hay una comunicación directa, pero al ir interaccionando, eh, por ejemplo, en este caso, el, en el caso de P1 con P3, seguimos sin tener comunicación directa. Y en el A3 seguimos sin tener comunicación directa. Pero si nosotros pusiéramos con exponentes, por ejemplo, el A a la 4, podría ser que sí haya un camino posteriormente. Entonces, esto pues nos ayudaría a ver cómo poder guiar un mensaje de un lado hacia otro. Entonces, nosotros vamos a ir observando cómo van a ir cambiando las situaciones por la suma de renglones que nosotros podamos ir teniendo. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos unos valores y sumamos estas situaciones, podemos ir teniendo eh, cambios en nuestra matriz. Vamos a ver un valor. Yo les voy a dar ahora una matriz y les voy a pedir que ahora ustedes hagan el grafo de este. O bueno, vamos a hacerlo primero y después les voy a dar a ustedes a que lo hagan. Por ejemplo, si yo tuviera unos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, que esta sea nuestra matriz. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuántos valores tengo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos a tener 4 vértices. La idea de esto es tratar de ver cómo ubicar de mejor manera los vértices para que estos no se sobrepongan uno sobre otro. Por ejemplo, de P1 con P1 tengo caminos. Eso significa que puedo hacer esto. De P1 con P2 también tengo un camino. Entonces vamos a colocarlo de acá para acá y vamos a poner nuestra dirección. De P1 con P3 no tengo camino, pero de P1 con P4 sí tengo camino. Entonces vámonos para acá. Ahora miremos, P2 con P2 no tiene camino, o sea, se deja así. No, perdón, de P2 con P1 no hay, pero de P2 con P2 sí tenemos. Entonces volvemos a poner esto. De P2 con P3 sí tenemos camino. Le ponemos la dirección. De P2 con P4 no hay camino. Eso es lo que podemos ir observando. Ahora nos vamos con P3. P3 con P1 sí tenemos un camino. Es lo que vamos a colocar aquí. De P3 con P2 no. O sea, sí hay de P2 con a P3, pero al revés no. De P3 con P3 también tenemos camino. Y de P3 con P4 no. Ahora vámonos con el P4. P4 con P1 sí tenemos camino, sí tenemos dirección. De P4 con P2 también tenemos camino. En este caso, pues buscaríamos que no pase sobre el mismo camino. Podemos ir tomando esta dirección, ¿verdad? O ubicar los puntos de tal manera que no se puedan tocar, ¿verdad?
Y en el caso de P4 o P3, ahí sí tenemos camino. Y P4 con P4 sí tenemos camino. No sé si hay alguna duda con esta gráfica. Chicos, No, con eso sí estamos bien. perfecto. Bueno, entonces yo les voy a dar ahora una matriz y ustedes van a hacer la matriz de ayer, el grafo. Va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Vamos a ver, 0, 1, 0, 1, 0. Acá es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 0. Entonces, este sería el grafo que quiero que ustedes hagan. Vuelvo a repetir, traten de que los puntos queden bien ubicados para que no tengan que pasarse uno sobre otro. Vamos a darles el tempito.
¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que vamos a hacer es de que se nos va a presentar un grafo y nosotros vamos a sacar la matriz de adyacencia. Entonces, vamos a ver, solo voy a quitar la teoría de grafos se aplica en modelos matemáticos para entender el delicado balance de la naturaleza. Entonces, en lo siguiente se va a dar un grafo que describe la red alimenticia de una comunidad ecológica en Ocala National Forest, en Florida, en la comunidad, en Florida, perdón, en Florida Central. Ahora determine la matriz de adyacencia. Adyacencia. Entonces, según la, esta, esta comunidad ecológica, según ellos señalan que hay por ejemplo, aquí están los mapaches. Vamos a colocar aquí a los insectos. Por aquí estarían los pájaros. La hierba. Y aquí estarían los ciervos. Entonces, según la matriz de los grafos que ellos están colocando aquí es de cómo se van alimentando ellos o cómo es la construcción de alimentación entre ellos. Por ejemplo, los mapaches comen a los insectos que comen hierba. También hay que los ciervos comen hierba. Y los pájaros comen hierba, pero también comen insectos. Sería esta situación. Bueno, entonces esta sería la forma en que se estaría teniendo comunicación entre la comunidad ecológica que se señala en Ocala National Forest de Florida Central. Entonces vamos a sacar la matriz de adyacencia de este grafo.
¿Terminamos, chicos? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a señalar ahora la distancia de un digrafo. Vamos a ver acá. Entonces, la distancia de un vértice a un digrafo que nosotros podamos tener en este caso es cuando podemos ver los valores precisamente que hay entre los digrafos y los elementos de una matriz. Y la matriz distancia, que la vamos a representar con D, está definida de la siguiente manera. D y J, esa sería la forma en que representaríamos a la matriz distancia. Esto sería equivalente a tener el número de arcos en el camino más corto del vértice PI al vértice P sub J. Ahora, si va a ser 0, si I es igual a J. En este caso, si estos dos son iguales, entonces se colocaría 0. Y X, si no hay camino, de PI a P sub J. Entonces, si nosotros tenemos un digrafo, podríamos construir mediante observación y la matriz de distancia donde se pueden ver la potencia de las matrices anteriores. Y a esa matriz es la que nosotros vamos a llamar como la matriz de distancia, la que vamos a conocer como la red de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos D, y aquí nos queda 0, 1, 4, 3 y 2. Aquí nos queda 1, 0, 3, 2, 1. Y 2, 1, 0, 2, 1. 3, 2, 1, 0, 1. Y 2, 1, 2, 1, 0. Entonces esta sería nuestra matriz de distancia que nos están dando en este momento. Entonces, si ustedes observan en la matriz que tenemos acá, la distancia tenemos filas y columnas, no es necesariamente a las que podamos tener de columnas a filas. Entonces, aquí las distancias, pues nosotros las vamos a ir observando. Si tenemos cómo aplicar un digrafo a una matriz distancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, lo que se hace es una suma de renglones. Entonces, yo voy a sumar los renglones que tengo acá. Por ejemplo, acá tengo 1, 5, 6, 7, 8. Bueno, tenemos 8, 9, 10. Nos quedó la suma de renglones. Aquí tenemos 3, 6, 7. Aquí tenemos 3 y aquí 6 en total. 6, 7 otra vez aquí. 5, 6. Entonces, la parte que nosotros podemos ir observando va señalando
la influencia directa que nosotros podemos tener en este caso. Entre menor tengamos la suma de los renglones, mayor va a ser la influencia que se puede tener entre los miembros del grupo que se podría observar en este caso. Pero como señal, o sea, hay valores que nosotros vamos a poder construir viendo eh, esta matriz de distancia que señalamos en este caso. O sea, si el número de arcos que se puedan tener, 0 si I es igual a J y X si no hay camino de PI a PJ. Entonces vamos a hacer un grafo y de ese grafo vamos a poder observar cómo nos quedaría esta situación. ¿Puedo cambiar? Chicos, Sí, ya. muy bien. Entonces vamos a colocar a M1 por acá, a M2 por acá, a M3 por acá, a M4 por aquí y M5 por acá. Entonces vamos a ir colocando nuestros valores en este caso. Ahorita vamos a poner las direcciones. Bueno, entonces vamos a colocar una dirección acá, también aquí, acá, para acá y para acá. Entonces, vamos a construir ahora la matriz renglón en este caso. Vuelvo a repetir. Esto es lo que nos va a servir. Si I es igual a J, entonces nos va a dar 0. Aquí vamos a escribir los números camino más corto que se pueda tener del vértice. Entonces, miremos, pues. Observemos de P1, de M1 a M1 no hay. Entonces, no hay una forma directa para esto. Y aparte de esto, M1 sería igual a M1, por lo tanto nos da 0. Y de M1 a M2 sí tenemos una dirección. A esa sí le vamos a colocar 1. Si hubiera otra dirección más, le colocamos 2, etc. De M1 a M3, ¿de qué manera podemos llegar? Aquí aquí en la matriz de distancia, nosotros vamos a decir cuántos caminos tengo que recorrer para llegar a la matriz 3. Entonces aquí tenemos 1 y 2 para llegar a la matriz 3. En el caso de M1 para M4, tengo que recorrer de aquí y pasar por acá. Tenemos 2. Vuelvo a repetir, esto sería la matriz de distancia. Ahora, en el caso de M1 a M5, sería 1, 2, 3, que es lo que nosotros podemos ir observando acá. Bueno, entonces miremos ahora del de M2. Para el M1, por ejemplo, con M1 no podemos tener un camino directo, pero del M2 para el M1 tendríamos que tomar 1 y 2 en nuestro camino. De M2 para M2 no hay, entonces se pone 0. O sea, y aquí aparte de esto, M2, si miramos, tenemos la misma distancia por ser el mismo número. Ahora de M2 para M3 tenemos un camino. De M2 a M4 tenemos un camino. Y ahora para llegar de M2 a M5 tenemos 1 y 2. Serían 2. Ahora miremos con M3. M3 con M1 dijimos que íbamos a poner X cuando no hay camino. Entonces no hay camino para pasar por acá. Entonces ponemos 0. X, perdón. De M2 para M3 tampoco. Entonces ponemos X.
De M3 para M3, por ser mismo número, entonces nos queda 0. De M3 a M4 tampoco, sería X. De M3 a M5 no hay camino por donde irse, entonces va a ser X. Ahora vámonos con el M4. De M4 para M1 tenemos un camino. De M4 para M2 tendríamos que recorrer 2 caminos. De M4 a M3 tendríamos que recorrer 1, 2, 3. De M4 para M4 sería 0, porque tenemos el mismo número. De M4 para M1, para M5, perdón, solo hay 1. Ahí tenemos ya estos valores y ahora nos vamos con M5. M5 no hay camino para llegar a M1, entonces sería X. Acá de M5 para M2 tampoco, de M5 para M3 tampoco, de M5 para M4 tampoco, y de M5 con M5 aquí sería 0 por tener el mismo valor. Entonces, si hacemos la suma de renglones, aquí nos quedaría 8, aquí nos quedaría 6, aquí serían 4X, aquí serían 7, y aquí anotaría nuevamente 4X. Entonces, este grafo, los arcos que corresponden a la influencia directa, por ejemplo, los caminos 2, los caminos 3, van a construir una manera indirecta porque van a pasar por otros caminos. Entonces, eso se le llaman caminos indirectos, una influencia indirecta. Entonces, de manera que sea la distancia de MI a M sub J, vamos a tener mayor influencia entre estos dos. Y la suma de los elementos del renglón que nosotros tengamos da el total de distancias que nosotros podemos tener con los vértices que nosotros vamos a ir observando. Esto nos llega a la interpretación que les había dicho, que entre mayor sea la suma de los renglones, mayor sería la influencia entre los vértices que nosotros podamos tener. Bueno, entonces voy a presentar un valor, una, eh, un flujo de caminos de, de una avenida en el centro de la ciudad y ustedes van a encontrar la matriz de adyacencia, pero también su matriz de distancia. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí estaría P1. Vamos a colocar aquí a P2. Aquí sería P3, P4, P5, P6. Entonces ahora vamos a marcar cómo serían los caminos que se pueden tomar de acá para acá. Aquí tendríamos otro más, y otro, aquí otro, y otro. También tenemos de P2 a P5. Y ahora vamos a poner las direcciones de cómo se podrían mover. Y tendríamos una dirección nada más. Aquí de P1 a P2, una dirección nada más. De P2 a P3 también una. De P3 a P4 una. De P4 a P5 una también. Y de P5 a P6 una. Y aquí es la única que vamos a tener doble vía. Entonces vamos a encontrar la matriz de adyacencia y la matriz de distancia. Vamos pues, chicos.
Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, ¿para qué se ponía la X? Por ejemplo, en el caso de si no hay camino, esa sería para la matriz distancia nada más. Se Ujú, pone ujú. X si no hay camino, por ejemplo, yo no puedo llegar de P1 a P6, por ejemplo, no podría llegar de ninguna manera. Entonces se coloca el X. Ah, y también se implicaría para ciertas cosas para el mismo punto. Ah, no, en ese caso, cuando es el mismo punto, sería cero. Ah, ya, ya. Ujú, ujú.